Lincolncitos, buenas tardes. Ya llegamos con su programa, el Show Sin Fronteras. A todos aquellos que nos están escuchando, que están viendo el live de YouTube, les mandamos un gran saludo. A todos los que están en nuestro Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Y a los que nos están escuchando en el aire, gracias por estar con nosotros. Recuerda que también este programa de radio está en Spotify, está en Twitch, está en Instagram, en TikTok. Hay muchas plataformas por las que te puedes comunicar con nosotros, nos puedes mandar un mensaje de texto, nos puedes mandar un WhatsApp, te puedes comunicar con nosotros por llamada y te voy a dejar los números en este momento, que es el 844-441 119 844, ya empezaron los mensajes ahí, 441 119. Gracias a todos los linconcitos que llegan bien puntuales a este programa, que ya nos están mandando sus reacciones, nos están mandando sus mensajes. Si tú estás conectado, escríbenos, mándanos tu pregunta, tu saludo, tu reacción, tu corazón, tu me gusta, me encanta, me importa, porque a nosotros nos interesa demasiado saber de ti, poder saludarte, conectar contigo. Así que vamos a comenzar con este programa que estuvimos viendo el lunes pasado ya una partecita, un poquito hablamos de él. Sin embargo, hoy traemos la parte que yo le digo los trapitos al sol del tema, porque es lo que muchos de nuestros linconcitos sufren, pero pocos hablan de ello. Así que vamos a saludar primero que nada a nuestra abogada de inmigración, nuestra abogada Kate Lincoln. ¿Cómo estás, Kate? Hola amigos. Yo estoy muy bien. Estoy relieved. How do you say that, Fidel? ¿Aliviada? Aliviada. ¿Cuál es la Porque palabra, Carla? esta semana teníamos un caso de gemelos nacidos en Ucrania. Did I say that right? Ajá, sí. Y estaba yo enfocando con el equipo allí, sacándolos a Poland, no sé cómo se dice Poland, y todo salió bien. Los niños nacieron hace 10 años atrás, 2 días después de empezar la guerra en Ucrania, y pues ahora están en Poland y están bien, están tomando leche su mismo, sin ayuda, no están en el NICU nada más, y pues todo salió bien, pero era un enfoque total para mí esta semana. Wait, espera, Kate, pero nos estás contando eso, pero no sabemos la historia. No lo Pues, has mencionado antes. la historia de la familia. Sí, ¿de qué? ¿Quiénes son los gemelos? Es que para todos los linconcitos aquí internamente, bueno, en la firma sí estamos enterados de qué pasó, ya vimos las fotos, ya pudimos, el policía, cómo iba ahí de guardaespaldas y toda la situación, pero los linconcitos no tienen ni idea de qué está usted hablando, abogada. La semana pasada yo recibí un mensaje en Facebook en un grupo de abogadas que son madres, los law mamas, y alguien estaba pidiendo ayuda para gemelos que habían nacido en Ucrania con, y no tengo esas palabras en español, con un surrogate mom. Fidel. Espérame. La madre y el padre biológico son ciudadanos de los Estados Unidos y no pueden tener sus propios hijos. Entonces, contrataron los servicios de una mamá. ¿Como partera? No partera. Es lo que tiene Google, es madre sustituta, que es así como que usas el vientre de alguien más para... Sí. Ajá, eso mero. Ella había tenido los bebés, son varones, Lenny y Moisha se llaman, y habían nacido en un hospital en Kiev, en Ucrania, 2 días o el segundo día de la guerra. Entonces, el ataque de los rusianos se menciona. Rusos. Estaba pasando como... corrieron en muchísimo riesgo, pero aparte de eso nacieron temprano, porque son gemelos, nacieron en 32 semanas, entonces necesitaban un Fueron prematuros, ¿no? Sí. Estuvieron en incubadora. En incubadora, exacto. Entonces, yo hablé con los padres y por parte de mi trabajo en la organización vecina, hemos hablado de vecina, soy parte de la mesa directora de esa organización que ofrece servicios legales en momentos de crisis para inmigrantes, y tenemos un proyecto en Afganistán en donde hemos estado tratando de sacar gente en riesgo de ese país. Entonces,
sabía yo que mi compañera, Lindsay, que es la directora de la organización vecina, tiene contactos con el Departamento de Estado para hacer esas como evacuaciones, ¿is that a word? Ajá, evacuaciones, sí, muy bien. So, llamé a ella y tomamos el caso juntas y ella empezó haciendo llamadas y conectamos con otra organización que se llama Project Dynamo. Y esa es una organización y lo que hacen es que en momentos de guerra, ellos entran en los lugares y sacan personas vulnerables de esos lugares. Es como heroísmo. ¿Is that a word? ¿Terrorismo sería? ¿Como terrorismo? No, héroes. Como que son héroes porque entran y extraen a las personas en peligro. Sí, Ok. porque llamamos a Salvadores. salvadores. Llamamos a un hombre, se llama Brian, que trabaja por ellos. Y quiero decir, entre 2 o 3 días, él había entrado y sacado a los niños en una ambulancia, 2 ambulancias, 2 doctores, 2 enfermeras y un paseo de más de 10 horas saliendo de Ucrania. Y el equipo de Lincoln Goldfinch, porque todos saben que estamos haciendo ese caso, yo estaba recibiendo actualizaciones de él, de Brian, y mandando fotos y videos a ellos que son 1 hora más, 30 minutos más, pararon para gasolina o algo así. Y pues en el momento de llegar en la frontera con los niños, los miembros o oficiales de la embajada americana estaban esperando la ambulancia, los llevaron a otro hospital en Polandia, ¿is that how you say it? Polonia. Polonia. Chequearon los niños, todo fue bien y ahí, eso fue mi semana. Yo aquí sentado en mi silla, en mi escritorio, en mi casa, cuando todo eso estaba pasando en al otro lado del mundo. Pero usted dirigiendo ahí toda la operación y estando, pues ahora sí que atenta de lo que estaba pasando, que se llevara a cabo, que de verdad pues no hubiera un contratiempo con la logística de la organización y que no se perdieran la vida de esos niños, que no fueran a extraviarse su paradero y que bueno, se llevara a cabo toda la Imagínense, misión. porque la decisión para esos padres fue dejar los niños en el hospital con todo el equipo que necesitaban, pero esperando el advancement, el llegado de los, how did you say them? How did you say Russians? Rusos. O arriesgar sacándolos en una ambulancia sin tener todo el tratamiento que necesitaban, pero para llegar en otro país. Ellos tenían que tomar esa decisión y gracias a Dios, todo salió bien. Decidieron bien y tenían los salvadores para ayudarlos. Qué situación tan tremenda. Y bueno, es que ser padre no es una decisión sencilla. Ser padre es algo que te cambia la vida definitivamente. Pero antes de arrancarnos con estas situaciones de ser padre, vamos a saludar a nuestro Fidel Campuzano, porque ya ella estaba de traductor, ya nos estaba deleitando con su voz. Pero ¿cómo estás, Fidel? ¿Cómo hoy anda usted muy guapo, muy color del cielo? ¿Cómo está usted? Muy bien, oye, muy bien aquí, pues feliz de estar aquí una vez más, ya mirando aquí los comentarios y las reacciones de la gente que nos está acompañando, entonces, pues, emocionado de estar aquí. Oye, y siempre nos andamos conectando, ¿eh? Yo traigo azul marino, pero tú traes azul clarito. Ya siempre, ya tenemos así como que nos andamos uniformando para el radio. Y bueno, si tú no nos has conocido todavía y no sabes llegar a nuestra sitio oficial o a nuestra página, puedes ahí buscar a nuestra abogada Kate, abogada Kate con K de kilo, y puedes llegar a lo que es pues toda la información de nuestra firma. Y bueno, como les decía, esa cuestión de tener hijos. Ya tenemos comentarios, así que me gustaría de hecho empezar con ellos porque están muy buenos el día de hoy. Pero antes los saludos a las personas que están reaccionando, que aquí tenemos a Hannah Bell que nos acompaña y nos puso varios saludos también. Y también Joshua Meyer que también nos acompaña y nos dio un corazoncito aquí. Gracias. Thanks for joining us, Josh. Pero aquí los comentarios de Hannah dice, bueno, empieza diciendo hola compadres.
y comadres también. Entonces, pero también dice que somos muy inspiradores y asombrosos. Que muy buen trabajo que hizo Kate en el equipo en la evacuación Ucrania esta semana. Muy bien. Y también Aarón nos acompaña. Y mira este comentario que tiene para ti, Carla. Dice, hola Carla, mi Celostina, te quiero mucho. Ahí va para que después no digas que solo nos acompaña cuando estoy yo aquí. Gracias, que ya me conoce muy bien, Aarón. Muchas gracias por mis saludos exclusivos. Perfecto. Y aquí también otro saludo de Hannah que dice incredible, go Kate Lincoln Goldfinch y Lincoln Goldfinch Law. Y también José Hernández nos acompaña y nos pone varios comentarios. Dice correcto, heroísmo, es lo que estábamos tratando de traducir. También nos manda saludos a todos y dice qué bonito todo lo que hace Kate. Entonces ahí está el saludo para ella también. Y aquí de Ana también nos dice, hola, gusto en verlos. Estamos en tiempo de preparación de impuestos y con mucho trabajo. Ya nos extrañaba. Pues gracias por tomarte un poco de tiempo en este tiempo ocupado y acompañarnos aquí en nuestro show, Ana. Gusto tenerte de regreso. Hola. Gracias, Lincolncitos, por sus mensajes. Gracias por estar con nosotros, por mandarnos esos saludos, sus reacciones. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, después de esta introducción tan bonita y de sentirnos acobijados por ustedes, el tema que traemos, como les decía, está lleno de tabús porque sobre todo involucra a esta cuestión, a esta comunidad en específico que son nuestros padres. El título de hoy, si usted lo ve, dice hijos desobedientes, conoce Bagua. Generalmente cuando un padre tiene a un hijo desobediente, pues lo que va a hacer es buscar un video para ver cómo puede componer o cómo puede mejor educar a ese hijo. Y es más común hablar de padres que abusan de sus hijos que el motivo que sea al revés. Y muchos padres a menudo se sienten avergonzados de hablar de si sus hijos los maltratan o si se sienten que deberían poder controlar a sus hijos de los arrebatos violentos que ellos a veces pueden tener. Debido a este gran pues tabú que está alrededor de este tema, es difícil saber exactamente qué tan común es el abuso de los niños hacia sus padres. En Estados Unidos, este tema se tiene un poco como que 5 de cada 22 es el porcentaje de las familias que experimentan abuso de niños para padres, lo que equivale a millones de padres maltratados, sobre todo en la comunidad inmigrante. Este estudio realizado por el Departamento de Justicia encontró que si bien la mayoría de los agresores domésticos son adultos, aproximadamente 1 de cada 12 denunciados a la policía son menores. En la mitad de estos casos, la víctima era la madre. Agregando a esta capa de miedo el factor del estatus migratorio, pues involucra que la policía tenga que tener una disputa entre la violencia doméstica y que pueda terminar, pues especialmente que el agresor sea ciudadano americano o pues la víctima sea, aparte del padre, sea indocumentado. Entonces, ¿cuáles son algunas de las opciones que tienen estos padres indocumentados? Vamos a irlas conociendo. Nuestra abogada nos va a estar dando respuesta de si se puede esto tener algún arreglo. Nuestras guardianes legales de inmigración, como siempre, nos dan también respuesta en nuestras llamadas, en nuestros mensajes, si usted se comunica a nuestra oficina. Así que vamos a arrancarnos, abogada Kate. ¿Qué significa que un hijo de un inmigrante sea un agresor como para estos términos de Bagua? Ok, recuerden que VAWA es un programa en donde una víctima de crueldad en una relación con un ciudadano o residente permanente, que normalmente sería pedido por un trámite familiar, puede hacer el trámite su mismo sin la ayuda de su abusor. El caso de VAWA más común es cuando un inmigrante está casada o casado con un ciudadano o residente permanente que no quiere pedir a su esposo o esposa, no importa si es mismo sexo o puede ser cualquier matrimonio entre dos personas. Y la esposa o el esposo puede pedir su residencia permanente sin decir nada a su esposo. Pero igual VAWA aplica a otras personas que podría arreglar por una petición familiar, incluyendo menores de edad que han sido abusados por sus padres o madres. Y como hoy, estamos hablando de hoy, padres
de ciudadanos. Y todos, la mayoría que han escuchado cosas de inmigración o son familiares con temas de inmigración, no familiares, familiar with, no sé, pero saben que cuando un hijo nacido en los Estados Unidos cumple 21 años, ese es el momento en cuando pueden pedir a su padre o su madre. La edad de ser adulto en los ojos de inmigración es 21 años de edad. Pues igual, bajo VAWA, un padre o una madre que ha sido víctima de crueldad en la relación con su hijo nacido o su hijo que es ciudadano de los Estados Unidos puede aplicar para residencia permanente o para VAWA sin la ayuda, sin el conocimiento de su hijo o hija que es adulto. Entonces, VAWA, los requisitos, vamos a hablar de los detalles, pero solo hay que probar que ha sufrido abuso verbal, mental, emocional o física también. Oiga, abogada, y un linconcito nos pone aquí, dice, bueno, yo sé que se traduce ley de violencia contra la mujer, entonces yo soy un padre varón, ¿esto significa que puedo solicitar si mi hijo ciudadano está abusando de mí? Sí, aunque dice Violence Against Women Act, la ley protege hombres y mujeres igual. Entonces, si el aplicante es hombre, no importa, sigue elegible completamente para un caso de VAWA. Hoy las linconcitos y los linconcitos están muy activos porque nuestra linconcita dice, abogada, si yo llamo a la policía, ¿no se pondrán del lado de mi hijo aunque sea él adulto y sea ciudadano estadounidense? Eso me da mucho miedo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la policía con el hijo? ¿Sí? Si está llamando a la policía, es posible que el agresor va a ser arrestado. Obviamente, la policía puede decidir hacer un arresto, puede decidir poner cargos, puede resultar en una condena. Pero un reporte a la policía no es un parte de un caso de VAWA requerido. No tiene que tener un reporte hecho a la policía para calificar para VAWA. Eso sí es un requisito para un caso de la visa U, que es para víctimas que ayudan a la policía. Pero VAWA no es para ayudar a la policía. VAWA es una ley que existe para proteger víctimas y no requiere un reporte a la policía. Entonces, es diferente decir, si algo va a pasar a mi hijo que es adulto, si yo llamo a la policía, la respuesta es sí, posiblemente puede ser arrestado. Pero si estamos solo hablando de meter un caso de VAWA a inmigración diciendo que soy madre de un hijo nacido en los Estados Unidos que tiene 22 años de edad y me ha golpeado, pero nunca hice un reporte a la policía, puedo ganar mi caso de VAWA sin afectar a mi hijo. Él no va a ser arrestado por haber hecho un caso de VAWA, pero sí, si llame a la policía, eso puede resultar en un arresto. Sí, muchas de las veces, de hecho, la amenaza que está es de que te estoy abusando. Si llamas a la policía para reportar el abuso, la policía te va a arrestar a ti por ser indocumentado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas en esa situación? ¿Qué es lo que haría la policía? ¿Solamente por ser indocumentado se llevaría a la persona que está siendo abusada? Ok, voy a decir que la policía nunca debe arrestar, especialmente en Austin o en Waco, no debe arrestar a una persona por ser indocumentada. La policía de la policía en esos lugares es no arrestar personas por estatus inmigración. Pero todavía siempre hay un riesgo cuando alguien es indocumentada y tiene una interacción con la policía que esa policía puede ser racista. Es posible que no habla español y que no va a traer un traductor. Entonces, no voy a decir que no es posible, pero no es probable. Entonces, mi recomendación es que personas deben llamar a 911, a 911, si están en una situación violenta y necesitan protección. Sí, obviamente todos deben llamar a 911. Pero si no corren riesgo, a veces no, si estamos hablando de un caso de VAWA, recuerden que no tiene que hacer un reporte a la policía para calificar para VAWA. Pero en mi experiencia es muy, muy raro
si la policía hizo un error y arrestan a la víctima, pero no voy a decir que es nunca. Ok, muchas gracias. Aquí también dice Francisco, mi hijo me amenaza todo el tiempo de llamar a inmigración, pero yo ya tengo un proceso de VAWA empezado. Si él llega a llamar a inmigración, ¿qué me puede suceder a mí? Primero voy a decir que en la mayoría de nuestros casos esa amenaza es parte del caso. Si alguien escuchando está en una relación con un ciudadano o residente permanente y esa persona ha amenazado una llamada a inmigración o una deportación, eso es abuso. Eso quiere decir que podría calificar para VAWA, primero. Pero segundo, es muy importante entender que hay protección que viene con un caso de VAWA que prohíbe a inmigración de hablar con el abusor en el caso. Entonces, después del momento de mandar el paquete a inmigración con sus formas, su solicitud de VAWA, inmigración no puede aceptar llamadas o información de su abusor. Hay una ley que dice eso. Entonces, ellos pueden llamar diario, pero eso no va a afectar el inmigrante porque inmigración no puede aceptar esa información. Y inmigración nunca puede dar información sobre su caso a una persona, incluyendo su esposo. Entonces, su información siempre es confidencial con inmigración, pero además inmigración no puede tomar información de otra persona como su abusor después de meter su caso con ellos. Qué importante esto que nos comentas. Y algo que les quiero decir, Lincolncitos, recuerden que la información que nos está dando la abogada aquí es de manera general de los casos que están pasando o de la situación como la tiene lo que es inmigración, no es específicamente de ningún caso. Sin embargo, usted se puede comunicar a nuestra oficina por medio de un correo electrónico, mensaje de texto o un mensaje privado por cualquiera de nuestras aplicaciones, directo al 844-441-1119 y de esta manera poder tener información específica de lo que es su caso. Y bueno, en este caso, abogada, tenemos una pregunta que me parte el corazón porque definitivamente esta mujer menciona que tiene esta violencia y que su hija es enfermera, entonces ella no puede tener ningún antecedente, pues que ella le ensucie, ¿verdad? Con las autoridades su situación y a ella le preocupa pues empezar un caso de VAWA y afectarle a su hija. Sí, eso es una pregunta normal para cada madre, cada padre que ama a su hijo o su hija, aunque tienen problemas, todos. Y nadie quiere perjudicar a su hijo o su hija. Pero voy a repetir que no estamos hablando de reportes a la policía. Ok, eso es diferente, pero en casos de VAWA, cuando hace un caso a inmigración, su caso es su propio caso, es confidencial. Inmigración no puede compartir información del caso de inmigración de la mamá, hablándole la hija a otra agencia. Eso es prohibido. Entonces, en mi opinión, eso nunca puede afectar a una hija nacida acá, aunque tiene licencia de una profesión. Una excepción de eso es cuando el abusor es un residente permanente y tiene planes de pedir ciudadanía un día, porque inmigración es la agencia que va a tener el caso de él. Pero en casos de hijos que son los agresores, ellos tienen que ser ciudadanos para calificar, para que los padres califiquen para VAWA. Entonces, nunca vamos a tener un caso en donde un padre va a pedir VAWA basado en su hijo y el hijo va a tener un caso en el futuro con inmigración, porque para calificar el hijo tiene que ser ciudadano. Entonces, voy a decir que padres y madres que están solicitando VAWA por el tratamiento de su hijo no tienen que preocuparse por los resultados en la vida de sus hijos. Oiga, abogada, y en este caso, entonces, para saber si entendí bien, y eso también puede ayudar a los rinconcitos también, quiere decir usted que cuando una persona, en este caso los padres, que tienen hijos, porque tiene que ser ciudadano americano, no puede ser residente, abre un caso de VAWA y no dijo nada a la policía, simplemente se comunicó con un abogado de inmigración, si hizo una buena elección, habló a Lincoln Goldfinch Law.
Y entonces, ya tiene su caso abierto de VAWA. Esto quiere decir que no hace ningún antecedente penal, ¿correcto? Sí. Ok. Que es muy diferente a cuando la persona levanta un reporte de policía y ese es otro cantar porque ya involucró a la policía, no sé, a lo mejor en ese momento realmente la persona corría el riesgo de perder su vida y lo mejor que pudo hacer fue llamar a la policía para, pues, salvaguardarse, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Ok, entonces 10, check. Entonces, bueno, no sé si tengamos más comentarios antes de seguir adelante, porque si no, yo ya sabes que me sigo como hilo, Fidel, porque ahí veo alertas. Sí, oye, están muy activos nuestros linkoncitos el día de hoy. Oye, aquí tenemos a Yunuen que también nos manda reacciones y Ana Contreras también nos manda reacciones aquí. Saludos, nos manda Mike James Ruiz, nos pone hola. Y aquí abajo también Silvina nos dice, ustedes llevan mi caso, espero en Dios que todo salga bien. También nosotros, Silvina, mejores deseos y gracias por acompañarnos. Y aquí Gloria nos dice, saludos a los tres, los he extrañado verlos en vivo. Entonces, gracias por acompañarnos ya de vuelta aquí para el show. Y aquí una pregunta de Roxana que nos acompaña desde YouTube. Dice, what if there's no evidence of the abuse? ¿Qué pasa si no hay pruebas del abuso? Muy buena pregunta, Roxana, porque esa es una preocupación de la mayoría de nuestros clientes. ¿Por qué violencia doméstica o abuso es algo privado? Y si no ha hecho un reporte a la policía, es posible que no hay evidencia normal. Pero nosotros son muy creativos en encontrando evidencia. Podemos usar cartas o como testimonio de testigos, que pueden ser amigos, familiares o vecinos. Podemos usar fotos de moratones, de cicatrices, de mensajes de texto, correos electrónicos, información en redes sociales, pero muchas veces no tenemos mucha evidencia aparte de la historia del aplicante. Por eso esa historia es muy importante y es una manera en saber o cómo saber que tiene representación buena. Por ejemplo, en nuestra oficina con nuestros propios clientes, ayudamos a ellos en escribir su propia historia larga, detallada, con mucha información sobre el timeline y eso porque esos detalles es muy importante en casos en donde no hay mucha evidencia y enfocamos mucho en esa historia y luego encontramos evidencia. Pienso que no puedo pensar en ningún caso que hemos tenido en donde no hay ninguna evidencia. Siempre hay algo que podemos encontrar. Perfecto, muchas gracias, Kate, por esa respuesta. Y como les he mencionado antes, nuestro equipo es experto en ser creativos con la evidencia, entonces, aunque ustedes crean que no lo hay, cuando empecemos a escarbar, se hace el hoyo más profundo y siempre sale lo suficiente para mandar los casos y ser exitosos en ellos. Aquí también Ana nos pone un comentario. Dice, gracias por hablar de VAWA. Mucha gente desconoce que tiene derechos y por miedo siguen en situaciones de violencia física y mental. Entonces, es correcto. Y por eso hacemos estos videos, para que también los compartan con sus familiares, sus amigos y la comunidad, para llevar ese mensaje y que la gente que está en estas situaciones puedan salir de ellas. Totalmente. Y muchas gracias a todos los linkoncitos que están con nosotros. Yo le quiero mandar unos saluditos a Itza, Yana y a Darwin, que había quedado de mandarle su saludo mientras estábamos en este live. Espero que estén conectados en YouTube ahí viéndonos. Si están con nosotros, por favor, dale like, danos un mensajito, saludos a sus hijos. Gracias por siempre estar con nosotros, linkoncitos. Y algo que tengo siempre como muchas llamadas de esto, abogada, es ¿qué pasa con los hijos que, ya sabe, pidieron la ciudadanía a través de un matrimonio y ahora ellos están siendo violentos con sus padres que son indocumentados? Si el padre arregla o pide el VAWA, ¿ellos pueden perder esta ciudadanía? No, no van a perder la ciudadanía. Y otra cosa que quiero mencionar es que hay muchos padres de ciudadanos que no pueden arreglar por sus hijos porque la ley es tonto. La ley dice que cuando un padre entró sin visa,
tuvo un hijo nacido en los Estados Unidos y se quedó desde entonces y ahora su hijo ha cumplido 21 años, ese padre no puede arreglar por su hijo porque se necesita un perdón por presencia sin permiso y no puede obtener el perdón basado en la relación con el hijo. Entonces hay millones de padres en los Estados Unidos de hijos ciudadanos y los padres no pueden arreglar. Pero VAWA tiene una excepción. Hay una manera de arreglar bajo VAWA, aunque el padre o la madre entró sin visa. Si su hijo es mayor de 21 años de edad y hay como problemas en la relación, y eso puede haber pasado hace muchos años atrás. Cosas pueden ser bien ahora, pero hace 5 o 6 años, si algo ocurrió, sigue elegible para VAWA. Vale la pena investigar si eso es una opción para arreglar. Para personas que donde abogados les han dicho que no hay una manera de arreglar por sus hijos, porque VAWA sigue disponible. Todavía nos faltan muchas preguntas por contestar, sin embargo, se nos ha acabado el tiempo para estar en el aire, así que vamos a despedirnos para contestar estas 2 últimas preguntas en nuestras redes, y así tú puedas ir a nuestras redes y enterarte de qué pasa con los padrastros y también qué pasa si el hijo era agresivo cuando era chico y ahora es mayor de edad. Besito para todos aquellos que están al aire y entérate de nosotros, entérate de las respuestas en nuestra página, en nuestro Facebook, en nuestro live. Bye, bye. Bueno, entonces, nos quedamos ya en casa, ¿no? Aquí, en la intimidad. Porque estas 2 preguntas me parecieron muy interesantes, no las quiero dejar pasar, abogada, porque dice, bueno, yo soy padrastro, hice padrastro adoptivo y no sé si yo pueda calificar para VAWA. Eso me preocupa porque realmente sé que sí estoy viviendo una cuestión en la que me maltratan. Primero no hay que ser adoptivo, un padre adoptivo. Padrastros que no han hecho una adopción pueden calificar para VAWA. Lo importante es que el matrimonio entre la madre y el padrastro ocurrió antes del cumpleaños 18 del niño o niña. Esa fecha, siempre hablamos de la edad de ser adulto en inmigración es 21 años de edad, pero para padrastros la fecha importante es el cumpleaños 18 del niño y el matrimonio de la madre, padrastro o al revés, tiene que haber pasado antes de ese cumpleaños. Ok, muchísimas gracias. Y la siguiente dice, dice, mi hijo era agresivo cuando era menor de edad. De hecho, hicimos su madre y yo varios informes y están documentados de ello, solo que ahora ya tiene 26 años de edad y no vivimos con él. Pero aún viene a agredirnos aquí a la casa. Él es ciudadano. ¿Podemos calificar? Sí, pueden calificar. No hay ninguna fecha de límite para VAWA, para padres de hijos. Debe hacerlo lo más pronto que sea posible porque es más fácil probar el caso cuando el abuso es reciente, pero no hay fecha de límite. Aparte de si el hijo ha fallecido, tenemos que aplicar dentro 2 años después. Pero aparte de eso, no hay fecha de límite. Abogada, yo creo que vamos a tenerle que alargar este programa, dar un segundo capítulo de este tema, porque ahorita nada más fueron las preguntas de los rinconcitos, pero ya sabe cómo soy yo, ya traigo aquí miles de preguntas más, y bueno, sé que los rinconcitos están acostumbrados a que es la hora de lunch, en este tiempito donde nosotros contestamos las preguntas, pero ojalá se permita que podamos hacer otro capítulo de este tema, porque quedan muchas por contestar, muchas que a mí se me vienen a la mente, muchas que yo he escuchado de los rinconcitos en las líneas. Si tú tienes más preguntas sobre este tema o de otro tema, por favor déjalas en el chat, no te preocupes que estés viendo este video otro día, siempre leemos los comentarios, siempre estamos atentos de lo que usted está dejando, de lo que usted está comentando, de los likes, de los me gusta. Déjanos saber qué es lo que quieres tú saber, ¿verdad, Fidel? Por supuesto, y también sus saludos. Oye, aquí las reacciones, aquí, bueno, para aprovechar también a Adela de los Santos que nos acompaña y nos puso reacción aquí. Y haga memoria, seguro que Roxana fue abusiva en algún punto de su vida. Para ver si puede calificar para VAWA a través de eso. Pero gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias, abogada. Besitos, Lincolncitos. ¡Mua! Bye, bye.